licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Ya listos para continuar? Sí. Sí. Ah, bueno, qué bueno. Nuevamente, bienvenidos a todos a una nueva actividad de clínicas penales. Para continuar con lo que tenemos pendiente del programa y con la actividad que les dejé una tarea hace 8 días, no sé si se recuerdan. La tarea consistía en que ustedes pudieran analizar las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona dentro de un proceso penal. ¿Alguien así voluntario que me quiera comentar que si lo pudo leer y qué puede comprender de eso? Mariana Arriola, ¿me escuchan? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, bueno saludarla. ¿Me Igualmente. escucha muy bien? Sí, licenciado, lo escuchamos. ¿Usted estuvo pendiente de la actividad hace 8 días? Sí, licenciado. De la tarea que se quedó en relación a analizar las circunstancias o las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, ¿usted la leyó? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Hace 8 días finalizamos para que les quedara a ustedes de tarea de analizar las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, ¿no? ¿Las pudo leer? ¿Me escuchó? ¿Alguien que me escuche y que me lo pueda comentar? Buenos días. Según el artículo 23 del Código Penal, dice que no es imputable el menor de edad. En el numeral 1 y en el numeral 2 dice que en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo en el trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Yo me imagino que si haya tomado algún tipo de sustancia, entonces eso no exime de responsabilidad penal. Muchas gracias, pero eso se refiere a las causas de inimputabilidad, ¿no? Así es, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más las pudo leer? Hace 8 días decíamos, ¿verdad? Decíamos que en relación a la teoría del delito, que existen causas realizadas por las personas que pueden ser constitutivas de delito y esa acción realizada por la persona puede ser típica porque está establecida en una norma ordinaria o especial,
Pero también decíamos, ¿no?, que hay acciones de estas personas que pueden ser típicas, pero que también pueden ser no antijurídicas. Y decíamos eso porque dentro del proceso penal existen las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, ¿no? Y las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona son las causas de inimputabilidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, ¿no? Esas son las tres causas que pueden eximir a una persona de la responsabilidad penal, ¿no? El objetivo de indicarles a ustedes que las leyeran, las analizaran, es primero para ver si las comprenden, ¿no? Segundo, para ver si de acuerdo a ese análisis ustedes tienen alguna duda o inclusive compartirlas con los compañeros que están acá, ¿no? Ese es el objetivo de eso, ¿no? Pero parece que no las leyeron porque como que en lugar de comentar, algunas personas están abandonando la reunión, ¿no? Entonces, miremos una por una de esas causas que eximen de responsabilidad penal a una persona a consecuencia de una acción que puede ser constitutiva de delito. Recuerden ustedes de que es importante que vayan leyendo, vayan analizando, porque es la manera en que ustedes pueden irla comprendiendo y cuando les corresponda aplicarlas a un caso concreto, ya sea acá como una actividad propia de las clínicas penales o una actividad cuando ustedes ya sean profesionales, van a tener menos problemas para tratarlas de adecuar o encuadrar a un tipo penal. Entonces decimos que la primera causa que puede eximir de responsabilidad penal a una de las personas son las causas de inimputabilidad, ¿no? Pero, ¿cómo comprendemos esta parte en relación a las causas de inimputabilidad, ¿no? Cuando el artículo 23 del Código Penal indica no es imputable, menciona el menor de edad, ¿no? Pero ¿qué establece la Constitución cuando se refiere a la no imputabilidad de un menor en un proceso penal, ¿no? ¿Qué es lo que establece la Constitución? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué establece la Constitución en relación a ello? Cuando se dice no es imputable el menor de edad, ¿no? ¿Quién me lo dice? Buenos días, licenciado. Buenos El días. artículo 20 de la Constitución nos dice que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables y su tratamiento debe estar orientado hacia una educación íntegra propia para la niñez y la juventud. Y los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. Ajá, muchas gracias. ¿Qué artículo mencionó usted? El artículo 20. El artículo 20, exacto. ¿Qué es lo que entendemos en relación a eso? Volvemos a mirarlo, ¿no? Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, ¿no? Esa transgresión primera que se menciona
¿A qué tipo de norma se refiere esa transgresión? Esa primera parte, donde dice los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, ¿no? ¿Qué ley es a la que se está refiriendo este artículo? A la transgresión que puede cometer un menor de edad. La norma penal. La ley penal. A la norma ordinaria penal, ¿no? A la norma ordinaria penal, ¿no? Y de acuerdo a la misma normativa interna de acá de Guatemala, ¿qué entendemos por menor de edad? ¿Quién es menor de edad? Las personas menores de 18 años. De acuerdo al Código Civil, las personas menores de 18 años. Y por eso continúa en este artículo, ¿no? Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud, ¿no? Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. A donde yo quiero llegar con esta partecita de la inimputabilidad de los menores de edad es que estos menores que transgreden la ley, que son inimputables, se refiere a la norma ordinaria penal, ¿no? O esas normas ordinarias especiales que están destinadas, propias para los adultos, a los mayores de 18 años, Entonces, su tratamiento debe estar orientado y debe ser aplicado por una ley especial, ¿no? ¿A qué ley especial se refiere esta parte? La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Muchas gracias. En esa ley de protección integral de la niñez y adolescencia, establece el procedimiento para las personas que siendo menores de edad, transgreden una norma, realizan una acción que es típica de acuerdo a la norma ordinaria penal o norma especial, pero el procedimiento va a ser regulado por el Acuerdo 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala, que es la que se refiere a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Allí encontramos nosotros, si ustedes se preocupan en leer esa parte que se refiere al proceso penal para menores, primero van a encontrar la parte general de esa ley, donde se establece que son sujetos a esa ley, al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, aquellas personas menores de edad que sean mayores de 13 años. Mayores de 13 años, a esas personas van a ser sujetas a esa ley especial, ¿no? Pero también hace una agrupación, ¿no? De 13 hasta 15 años y de 15 hasta las personas hasta antes de cumplir 18 años. De acuerdo a esa agrupación de los menores de edad que transgredan la ley, se les va a seguir el procedimiento ahí especial establecido, un proceso privado donde se desarrolla la investigación. Todas las diligencias son únicamente entre juez, sindicado menor de edad y su abogado defensor y el fiscal, ¿no? Todas las audiencias de manera privada, y donde allí se va a desarrollar una verdadera división del juicio, ¿no? Una verdadera división del juicio en el sentido
de primero verificar si la persona puede tener o no responsabilidad por esa acción que ha realizado siendo menor de edad, y posteriormente, si llegan a la conclusión de que esta persona sí tiene responsabilidad en esa acción o ese hecho que se le está atribuyendo, luego ya se van a discutir cuál es la sanción más adecuada para la edad que esta persona pueda tener, ¿no? Allí es dentro del proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, ahí es lo que teóricamente se le llama, si gustan, anoten esto, aunque más adelante lo volvemos a repetir, la cesura del juicio, ¿no? La cesura del juicio, ¿no? ¿Y qué es la cesura del juicio? Lo mismo que yo les acabo de indicar a la división del juicio, ¿no? Que en el proceso penal de adultos se le llama división del debate, ¿no? Eso es lo que pasa con la inimputabilidad que establece el artículo 23 de los menores de edad, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, que yo siempre digo que los menores de edad no son totalmente inimputables, ¿no? Porque si fueran totalmente inimputables, no se les aplicaría el procedimiento de la ley especial, ¿no? Entonces, la inimputabilidad que tienen estos menores de edad se refiere a aplicarles el Código Penal y las leyes penales especiales que están destinadas para las personas mayores de edad. Lick, una a eso, consulta. ahorita voy. A eso es a lo que se refiere el artículo 23, numeral 1, y el artículo 20 de la Constitución. Dígame, Anabelia. Sí. Lick, una pregunta. ¿Al menor de edad inimputable se le llama transgresor de la ley penal o sindicado? Mire, de acuerdo a la ley de protección integral, yo le digo, pues puede ser indistinta la denominación, ¿no? Aunque lo normal acá, si uno mira el contenido de este decreto 27-2003, lo más normal es transgresor, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Gracias. ¿Comprenden esto que acabamos de decir? Licenciado. Licenciado, buenos días. Buenos días. En el juicio, como dijo, participan juez, la parte acusadora, el fiscal, el menor, su abogado defensor, y la víctima y querellantes, licenciado, esas figuras también. Dentro del proceso penal de adolescentes, no. ¿eso es lo que se refiere usted? Ajá, sí. Sí, Es que como no lo sí. mencionó, entonces tal vez. Sí, también. sí es posible que también pueda intervenir el querellante. Eso que sea privado el procedimiento para menores no quiere decir que no pueda existir la parte agraviada o el querellante como tal, siendo parte de ese proceso, ¿no? Pero sí puede participar, ¿no? Gracias. ¿Alguno de ustedes que tenga la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal ahí a la mano? ¿Sí, Lick? Léame o lea el artículo 132 de esa ley. ¿A qué se refiere? Permítame, Lick. 132 me dijo. Sí. Permítame, aquí lo tengo ya. Término, conflicto con la ley penal. Debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley penal. Ajá. Nuevamente les vuelvo a decir, ¿no? Pónganle atención, ¿no? Término conflicto con la ley penal, ¿no? Debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal aquel
o aquella cuya conducta viole la ley penal, ¿no? Aquí les vuelvo a repetir, la inimputabilidad de los menores, no es total, ¿no? No es total porque siempre deben de tener ustedes presentes que cuando se habla de inimputabilidad de los menores de edad se refiere a que a estas personas como menores no se les puede aplicar Código Penal, las leyes penales especiales que están para las personas mayores de edad. Posiblemente de ahí para más adelante vamos a tener espacio para comentar el procedimiento especial que aquí se establece, ¿no? Pero es importante de que vayan teniendo ustedes claro que este procedimiento, la ley especial de adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene como supletorias las leyes penales, porque acá únicamente menciona que el adolescente puede violar la ley penal o los tipos penales que se refieran el Código Penal y las leyes especiales, ¿no? No hace una definición propia de cómo se va a sancionar cada uno de los tipos penales, porque de acuerdo a esta ley, las sanciones que se le imponen a las personas menores de edad no se les llama pena, ¿no? Son sanciones socioeducativas que buscan es la rehabilitación y la reinserción de este menor de edad, y por eso es que las sanciones son realmente mínimas, ¿no? Realmente mínimas, que para un hecho de mayor impacto, la sanción mayor que tiene para un adolescente es de 6 años, ¿no? Es de 6 años, y todavía esas sanciones socioeducativas tienen que estarse revisando periódicamente por parte del juez de ejecución de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero vamos al primer numeral del artículo 23 del Código Penal, ¿no? Entendiendo a qué se le llama inimputable en relación a este artículo, ¿no? ¿Seguimos o hay algún comentario? Todo claro, Lic. Bueno, el numeral 2 de este artículo 23, ¿no? ¿Quién en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente, ¿no? Acá, quien al momento de la comisión o de la acción que realizó o dejó de realizar, no posea, a causa de esa enfermedad, la capacidad de comprender que la acción que está realizando es ilícita o que está prohibida de acuerdo a la ley, ¿no? Con la única excepción que esta persona no haya buscado ese trastorno mental transitorio únicamente con el objeto de realizar la acción, ¿no? Entonces acá, ¿qué pasa con esas personas que de acuerdo a este numeral 2 del artículo 23 están enfermas al momento de la comisión de un hecho delictivo? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Una persona, como normalmente se le denomina, un loquito, ¿no? Un loquito, quien a consecuencia de esa loquera
mata a su hermano, mata a su papá, mata a su mamá, y él no sabe que lo que hizo es incorrecto, de acuerdo a la ley, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? En el procedimiento ya No práctico, es, ¿qué es lo que pasa? Dígame, Gustavo. no es, pues bueno, no es imputable, no es, bueno, no se le puede seguir el proceso para determinar su sanción, sino que sujetarlo a penas de medidas de seguridad y corrección. Ajá. ¿Qué necesitamos nosotros dentro del proceso penal para verificar si esta persona realmente cometió la acción en un estado de inimputabilidad, ¿no? Y si a consecuencia de esa investigación establecemos que realizó esa acción en ese estado, ¿cómo se tramita para llegar a que a esta persona se le aplique esa medida de seguridad y corrección? La evaluación de un psiquiatra, un perito. Sí, como parte de la investigación, eso sería lo fundamental, ¿no? El hecho que nosotros pensemos como fiscales que una persona al momento de esa acción la pudo haber realizado sin la capacidad de comprender lo mal de esa acción, es mediante la investigación. Necesariamente, al momento de realizarse una acción que pueda llegar a ser una persona imputable, la investigación igual se tiene que realizar, ¿no? La investigación igual se tiene que realizar. Fundamental, además de otros medios de investigación, la evaluación psiquiátrica de esa persona. Esa persona que realice esa evaluación psiquiátrica deberá determinar dentro de su dictamen si esta persona está enferma, si esa persona está enferma, qué enfermedad padece y si a consecuencia de esa enfermedad esta persona está o no en la capacidad de conocer y solventar ese proceso penal, ¿no? Ese va a ser el dictamen el que le va a llegar a determinar al fiscal en el sentido de decirle, si esta persona mató a otra, que puede ser homicidio, puede ser un asesinato, puede ser un parricidio, dependiendo del parentesco de esta persona con la persona agraviada, eso me va a dar a mí la pauta para decir, bueno, agoté la investigación y por el estado inimputable de esta persona, de acuerdo a la misma investigación, yo voy a solicitar como acto conclusivo de la etapa preparatoria, la primera etapa del proceso penal, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Se llega a realizar el juicio en relación a esta persona, y si el juez también se convence de esa inimputabilidad de esta persona, de acuerdo a los medios de investigación que se le acompañen, va a llegar a determinarlo de esta manera, va a ordenar su internamiento en el hospital especial para estas personas y luego va a remitir el proceso al juez de ejecución para que este juez de ejecución controle o revise esa medida de seguridad y corrección que se le está aplicando a esta persona de acuerdo a lo que se establece en los artículos del 84 al 96 del Código Penal y
el 505 del Código Procesal Penal, ¿no? Pero de igual manera, tiene que realizarse la investigación. No es que una persona, por considerársele inimputable de ese hecho que ha realizado, no se le investigue o no se le trate, ¿no? Se le trata con el objetivo también, en parte de lo que busca el proceso penal, en este caso de esta persona inimputable, buscando su recuperación de la salud que pueda tener y porque en el futuro no siga cometiendo más acciones, ¿no? ¿Alguien ahí quiere preguntar? ¿Alguna duda con eso? Renato, No, Lic. Renato ya. Renato. Que me aparece acá que Renato levantó la mano, pero no. Se le ha de haber activado. Bueno. ¿Estamos ahí con esas causas de inimputabilidad? Sí, licenciado. Bueno, vámonos a la causa número 2 que eximen de responsabilidad penal. Las causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? ¿Quién me lo dice? ¿Qué entendemos en relación a esas causas de justificación? Entiendo que es cuando se trata de proteger la vida o sea, la vida de una persona, ¿no? De uno mismo. Ajá. ¿Por qué? Ya que en ¿Por el qué dice usted artículo, eso? pues leyendo el artículo 24 del Código Procesal Penal está la legítima defensa. Del Código Y Penal, ¿no? sí, del Código Penal. Y Ajá. el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Ese sí no lo entendí cuando lo leí, la verdad. Pero, pues según lo entiendo, es para cuando uno está en peligro y trata de protegerse de ese peligro, ¿no? Sí, puede ser. Antonio, Matías. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Le iba a hacer referencia a lo mismo a la compañera del artículo número 23, quien obra en legítima defensa, pues son causas de justificación y en situaciones de necesidad, cuando hay algún tipo de accidente o algún tipo de, sí, accidente natural y por cuestiones de uno de salvar uno su vida, pues golpea a otra persona o causa muerte a otra persona, pues son situaciones de necesidad, entiendo yo en el siguiente artículo. Era lo mismo que le iba a comentar acerca de esto, lo que comentó la compañera. Bueno, muchas gracias, ¿no? Renato. Manuel Alejandro. Buenos días, Lick. Sí, Buenos es días. cuando, bueno, es cuando de alguna manera pues justificamos el hecho de haber tenido alguna responsabilidad penal en algún acto bueno, no acto delictivo, sino que en algún acto que hayamos realizado, ¿verdad? Que haya sido, pues en este caso puede ser por salvarnos la vida o la vida de alguien más, como lo dicta la legítima defensa, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. Elubina. Sí, licenciado, como lo decían los compañeros, ¿verdad? Es cuando actuamos en base a la defensa de uno mismo, para protegernos, ¿verdad? Porque es el bien jurídico que debemos proteger y que el Estado protege. Y como es aquí en la legítima defensa, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla, cuando nos atacan, ¿verdad? El estado de necesidad
cuando uno tenga que salvaguardarse de algún peligro. Y el legítimo ejercicio de un derecho, entiendo el que realiza un policía, el que realiza también un médico, por ejemplo, en un aborto terapéutico, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, licenciado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Tengo Renato, aquí ya lo mis escuchó, apuntes. ¿verdad? Sí, sí, Michelle. No, licenciado, buenos días. Yo iba a aportar, pero a ver, ahí sí que lo mismo que habló mi compañera, entonces creo que ahí estamos, Milik. Ah, bueno, no, bueno, muchas gracias. Michelle. Sí, tengo aquí en mis apuntes, licenciado, que dice son aquellos elementos que tienden a destruir o desvanecer la responsabilidad del sujeto activo en el delito de tal forma que no se le persigue penalmente por ese hecho. Ajá. Eso entendido en relación a las como causa de justificación, ¿no? Son aquellas acciones que una persona como sujeto activo puede realizar y como lo menciona Michelle, que puede en un momento determinado desvirtuar de forma parcial o total esa responsabilidad penal que pueden tener dentro de esa acción, porque definitivamente, aunque esta persona actúe en legítima defensa o alguna de las causas de justificación que están establecidas, él siempre realiza una acción, ¿no? Que no es sancionable por la causa de justificación es otra cosa, pero la acción sí la realiza, ¿no? Pero lo que no castiga la ley es por la forma en que está actuando, ¿no? La forma en que está actuando en el sentido de que se está defendiendo de una situación que a él le está pasando o que a ella le está pasando, que no la buscó a propósito, ¿no? Que no la buscó a propósito y que lo único que está haciendo es defenderse de esa acción que está siendo objeto de esta persona. Por eso es que si miramos cada una de esas causas de justificación, la primera que se menciona como causa de justificación es la legítima defensa, ¿no? ¿Qué se entiende por legítima defensa, ¿no? Primero dice, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero dice, ¿no? Quien obra en ejercicio de su defensa, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima. ¿Qué entendemos por esa agresión ilegítima? ¿Qué entendemos por esa agresión ilegítima? Que el que agrede no tenía ninguna justificación para agredir, valga la redundancia. Ajá. La persona que está atacando o que de una u otra manera está ofendiendo a la otra persona, lo hace sin motivos, ¿no? Lo hace sin razón, ¿no? A eso es lo que se le puede entender como una agresión ilegítima. Yo voy caminando por la calle, sale una persona a quererme agredirme, ¿no? Yo no estoy buscando esa acción, y a esa reacción de mi persona hacia la agresión que está efectuando la otra persona es a lo que se refiere agresión ilegítima, ¿no? B dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, ¿no? Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Quién me dice algo en relación a esto? Buenos días. Ajá.
Ajá, muchas gracias. No me recuerdo bien, pero creo que esto, en ese caso que usted hace alusión, creo que se refiere a un papá que está creyendo que a su hija la van a secuestrar o se la van a llevar, ¿verdad? Creo que... Y resultó siendo broma, creo yo que ese Y es el caso. resultó que era una broma, pero él no conoce. Ajá. 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 Sí, ese es el otro caso, pero sí, sí entra o puede aplicarse dentro de lo que se debe entender como legítima defensa. Legítima defensa porque definitivamente, ¿acaso que uno tiene el tiempo necesario como para darse uno cuenta si la persona que lo va a atacar viene, primero, si viene solo, segundo, si trae arma o no, ¿no? Normalmente nosotros ya sabemos que las personas que andan realizando hechos delictuosos, las personas primero no andan solos y siempre andan armados, ¿no? Ante esa situación, la legítima defensa puede operar o puede aplicarse de forma correcta. Pero a donde voy es que lo que nos exige para poderse aplicar la legítima defensa es necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, ¿no? Como yo pienso que la persona que me va a atacar, que me está robando, que me va a robar, trae el arma de esa misma forma, de esa misma manera o similar, yo reacciono. A eso es lo que se refiere la norma, ¿no? Que haya como equiparación de elementos con el sujeto que está agrediendo con la persona que se está defendiendo, ¿no? A eso es donde se refiere necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Licenciado, por Ahorita la escucho. En relación a este caso que acaban de mencionar, Juan José, yo me recuerdo que ya en la vida práctica pasó un caso cuando todavía estaban los buses rojos que iban hacia Villahermosa, ¿no? Ahí por Ciudad Real salieron a asaltar al piloto de un bus y esta persona pues, le ocasionó la muerte a una de esas personas, ¿no? Como dicen las personas, mientras se investiga, a esta persona se la llevaron detenida, ¿no? Pero en el debate fue absuelto a consecuencia de una causa de justificación como legítima defensa, ¿no? Pero se dan casos en la vida práctica que es necesario aplicar estas causas de justificación y por eso es que se hace necesario que nosotros conozcamos qué es, ¿verdad? Cómo pueden aplicarse en casos reales. Elubina, le escucho. únicamente para aportar, licenciado, yo me imagino, ¿verdad? Cuando un ladrón entra a una casa, por ejemplo, con un machete, y la persona que está en el hogar, pues agarra un cuchillo, ¿verdad? Entonces son de similar armas, por decirlo así. Entonces sí se puede dar ahí este medio empleado. Sí, es posible, ¿no? Es posible. También se han conocido, como les digo, otros casos donde de igual manera se han aplicado estas causas de justificación, pero lo difícil es que mientras se realiza la investigación, posiblemente la persona que se ha defendido está en prisión, ¿no? Eso es lo malo dentro del proceso penal. Sin las medidas sustitutivas al proceso penal son de última ratio, son de última aplicación,
por la presunción de inocencia de la cual goza esta persona, a mi entender, estas personas deberían de estar en libertad con cualquiera de esas medidas sustitutivas que la ley puede permitir, ¿no? Licenciado, ¿Sí? o sea que actualmente no se les dicta ninguna medida sustitutiva cuando están bajo investigación si fuera de legítima defensa. Depende del delito por el cual se les esté procesando o investigando, ¿no? Depende del delito, porque si ustedes van a las medidas sustitutivas a la prisión, no son aplicables para todos los delitos, ¿no? Hay delitos Sí, que ya de por sí tienen la prohibición de la aplicación de medidas sustitutivas y en ese caso es donde las personas pueden estar en prisión preventiva, ¿no? Pero depende de los delitos, ¿no? gracias. ¿Algún comentario? Sí. ¿Algún comentario acá? Sí, licenciado, disculpe. Sí, dígame. Respecto a las medidas que usted estaba comentando, yo tengo entendido que se toman medidas de prisión preventiva o medidas de coerción para algunos casos, pero cuando se considere que la persona es un peligro para la sociedad, en el caso de un violador, en el caso de un asesino en serie, para ese tipo de personas no hay medidas sustitutivas, tengo entendido. Miren ustedes el 264. No quiero profundizar en eso porque son puntos de otro más adelante, ¿no? Más adelante propias del mismo proceso penal, ¿no? Pero si ustedes se van al artículo 264 del Código Procesal Penal, primero van a llegar a establecer que el artículo 264 ahí les establece a ustedes en qué casos o a qué tipos penales la persona estando sujeta a ese proceso penal no se les puede aplicar medida sustitutiva alguna, ¿no? A excepción de los casos que ahí se mencionan, todo proceso, toda persona sujeta a un proceso penal debería estar con medida sustitutiva, a excepción cuando se establezca que exista peligro de fuga o que exista peligro para realizar la investigación penal si esta persona está con medida sustitutiva a ese proceso penal, ¿no? Los que señala ese artículo 264 sí son definitivos, ¿no? Si una persona está por plagio, secuestro, asesinato o alguno de los otros que ahí se menciona, pues definitivamente la ley prohíbe la aplicación de esas medidas, ¿no? Pero fuera de esos delitos o de esos tipos penales, la ley lo que pretende es que la mayoría de personas esté con medidas sustitutivas mientras se realiza la investigación. Renato. Y no, licenciado, no les sabría decir. Ajá, bueno. Entonces, ya vieron el artículo 264, ¿no? ¿Ya lo localizaron? Sí, licenciado. Ajá, acá dicen, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada y menciona otros más, ¿no? Esos son los casos en los cuales, a consecuencia de un proceso penal, las personas van a estar en prisión preventiva, ¿no? Ya todos los otros casos, fuera de los que ahí se señalan, únicamente van a estar en prisión preventiva las personas con las cuales se considere que existe peligro de fuga o que existe peligro para realizar la investigación penal. Ya no hay dudas en relación al estado de necesidad o al literal B que mencionábamos del artículo 24.
la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Miremos la siguiente literal, ¿no? Dice, C, ¿no? Falta de provocación suficiente por parte del defensor, ¿no? Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Y termina esta legítima defensa. El requisito previsto en la literal C no será necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación, ¿no? En términos generales, lo que debemos de entender en relación a la legítima defensa es que toda la acción que realiza la persona que está siendo atacada sea no provocada por él de forma voluntaria, como los señala o lo pide la norma, ¿no? Eso es en relación a la legítima defensa. Vamos al estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad como una causa de justificación, ¿no? Dice, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, ¿no? Esta excepción se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurren las circunstancias siguientes. Realidad del mal que se trata de evitar, ¿no? B, que el mal sea mayor que el que se causa para evitarlo, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No pueden alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse, ¿no? ¿Entienden a lo que se refiere este estado de necesidad o tienen alguna duda? Fíjese que sí me quedó duda acerca de qué es en sí el estado de necesidad. Ajá. Sí. ¿Alguien más? Lick, yo sé que este hecho no ocurrió aquí en Guatemala, pero ocurrió en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando están cometiendo pues un asesinato y llega alguien y le dispara a la persona que está atacando, ¿podría ser? Sí, claro, podría ser. Pues. En esos casos que se miran en los colegios de allá de los Estados Unidos, ¿se han dado cuenta ustedes de que en la mayoría de esos casos, la persona que ha causado esos hechos allá, casi siempre ha terminado muerta, ¿verdad? Entonces, allí es donde puede aplicarse este estado de necesidad, ¿no? ¿Por qué razón? Cuando una persona se ve amenazada por otra para cometer ese hecho delictivo, le están apuntando en la cabeza y si no lo matas, te morís vos, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el capitán de un barco, la verdad que
En clases anteriores, años pasados, analizábamos sobre esto, que cuando el capitán lleva a su cargo a mucha gente en el barco, ¿verdad? Dice que él tiene el deber de afrontar ese peligro. Ajá. Por el mismo trabajo que realiza, ¿no? Pues el estado de Licenciado. necesidad. Sí, dígame. Sí, fíjese que respecto al estado de necesidad, lo que decían los compañeros, pues yo no sé si tengo una mala perspectiva de esta definición, pero dice lo siguiente: en el estado de necesidad, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros. Tengo entendido que el estado de necesidad es cuando uno quiere salvar su vida y por cuestiones de salvar su vida, más que todo, lastima o ahí sí que le da muerte a otra persona sin desearlo. Eso para mí es el estado de necesidad, no cuando una persona quiera afrontar o está en un peligro como el que acaban de poner los compañeros de que iba a matar a otra persona o querían matarlo y él se defendió, porque ahí ya sería como legítima defensa. Yo me enfoco más en el estado de necesidad cuando hay un tipo de, por ejemplo, un accidente o un desastre natural, un terremoto, por darle un ejemplo. Estamos en un edificio y yo con la necesidad de salvarme, que veo que el edificio se está cayendo, yo salgo corriendo y por salir corriendo pues empujo a una persona sin darme cuenta. Yo lo veo más en esa situación, el estado de necesidad, no como la otra situación de defenderme porque me quieran agredir o porque van a matar a otras personas. Eso entiendo yo por estado de necesidad. Ajá, muchas gracias, sí, me parece bien. ¿Alguien más? Ajá. Exacto. Fíjese que a veces hay causas de justificación que puedan dar lugar a veces a confundirse si es legítima defensa o es estado de necesidad, ¿no? Lo que menciona Antonio, pues yo lo entiendo también, pero en el sentido siguiente, lo que sucede es que este estado de necesidad se refiere como en primer lugar a la vida misma de la persona de quien se está defendiendo, ¿no? Pero eso no significa que a pesar de referirse a él principalmente como sujeto que se está defendiendo, no pueda actuar también en defensa de las otras personas. Por eso es que dice lo siguiente, ¿no? Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, ¿no? Licenciado, ahí podría, disculpe, Sí, sí, no te da pena. en este estado de necesidad podría entrar estos casos que, por ejemplo, creo que fue hace 15 días o la semana pasada, salió un video donde unos motoladrones, unos ladrones estaban asaltando a una pareja y vino una persona en un carro y los atropelló y uno de ellos murió. Pues, ¿podría entrar el estado de necesidad en estos casos? Que está viendo la persona que los está asaltando, entonces atropelló a los ladrones. Yo le diría de que sí, ¿ven? Yo le diría de que sí, ¿ven? Porque ¿cómo miramos bien el contenido de esa parte para el estado de necesidad? Repito, si bien señala como el principal sujeto activo, el sujeto que se va a defender, la persona misma de una agresión, pero eso no lo exime de que él también pueda actuar en defensa de otras personas, ¿no?
Y para mí que sí, ¿no? Para mí que sí puede adecuarse ese estado de necesidad a una situación así, ¿no? Por eso dice. Licenciado. Sí, Elvina. Bueno, se me viene así a la mente, ¿verdad? Por ejemplo, en un asalto a un banco, hay muchos rehenes allí y uno de esos rehenes agarra el arma y le apunta y mata a un malhechor. Entonces ahí él actuó en base a esta necesidad y por salvar a otros. Entonces yo pienso que ahí sí aplicaría. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo realmente entender este estado de necesidad, ¿no? Es una acción, es aquella acción que realiza la persona que está siendo atacada, está siendo ofendida por una acción de un sujeto activo y que esta persona se defiende en la misma proporción, en circunstancias iguales o similares a las acciones por las cuales está siendo atacada, ¿no? Eso como estado de necesidad, ¿no? Vamos con la siguiente. Como causa de justificación, el legítimo ejercicio de un derecho, ¿no? Dice, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia, ¿no? Repito, ¿no? El legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Aquí entran los policías. Ajá. Puede entrar los policías. Alguien mencionaba también en relación a este legítimo ejercicio de un derecho. Creo que mencionaba a los médicos también, ¿no? Sí, los médicos en el aborto terapéutico, licenciado. Sí, porque en ese sentido, ¿por qué razón, no? Porque lo que van buscando es proteger la vida de la persona que está corriendo riesgo, ¿no? Cuando se cree que la persona que van a hacer, pues, tiene problemas para ello, ¿no? Pero sí puede aplicarse eso, ¿no? El legítimo ejercicio de un derecho, ¿no? ¿Y para los guardias de seguridad? Para los guardias de seguridad, que igual, seguridad privada, ¿es usted? O los... Sí, seguridad privada, ajá. Sí, seguridad privada. Para mí es igual, porque yo le digo, ellos en el legítimo ejercicio del cargo que están desempeñando como tal, están para una función para defender o cuidar, aunque sean bienes, no bienes generales o comunes, aunque sean bienes privados, pero definitivamente están para eso, para mí, que ellos pueden actuar en el legítimo ejercicio de un derecho, ¿no? Por supuesto, todo, como miramos dentro de las causas de justificación, lo que la ley exige es que el daño, primero, que el daño que se ha causado no haya sido buscado por él de manera voluntaria a propósito, ¿no? Segundo, de que ese daño que se pueda causar sea igual o menor que al que se pretendía causar a causa de la defensa que esta persona está realizando, ¿no? Es importante que nosotros nos preocupemos por analizar estas causas que eximen de responsabilidad penal, porque si ustedes se dan cuenta, dentro del Código Penal, lo único que hace es señalar cuáles son esas causas de justificación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debe de entenderse teóricamente o de acuerdo a la misma teoría del delito en relación a eso? Pues no lo hace, ¿no? Entonces, por eso es necesario de que nosotros nos vayamos preocupando en el sentido de profundizar en
en lo que se debe de entender cada uno, ¿no? Porque de esa manera lo vamos a poder aplicar mejor cuando sea necesario. Vamos a la tercera causa que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Causas de inculpabilidad, ¿no? Y el artículo 25 menciona lo siguiente, ¿no? Son causas de inculpabilidad, miedo invencible, ¿no? Como primera causa de inculpabilidad, el miedo invencible, ¿no? Dice, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias, ¿no? ¿Qué más podemos decir en relación a ese miedo invencible? ¿Alguien me lo comenta? Por ejemplo, entran a mi casa y un ladrón y yo no sé si él tiene, lo más seguro es que tenga arma, ¿verdad? Y yo pues tengo un arma en la casa y lo que quiero es, ante mi temor de que me pueda atacar, que también es legítima defensa, es ese miedo que me hace actuar, ¿verdad? Para proteger mi vida y la de mi familia. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Michelle. No, le iba a pedir si no tenía algún ejemplo para poder comprender bien el miedo invencible. O sea, aparte de lo que comentó la compañera, ¿algún otro caso o ejemplo que pudiera dar? Yo no me recuerdo si dentro de los casos que se les pasaron para que ustedes los pudieran trabajar. Creo, si no recuerdo mal, que hay un caso en relación a un miedo invencible. A ver si me recuerdo de ese caso creo que les hice llegar, ¿no? Hay una persona que está prestando seguridad en el ejército, ¿no? Esta persona, si no recuerdo mal, creo que cree en sueños, cree él realizando su turno, creo que dice el caso, realizando el turno, él se queda dormido, ¿no? Él se queda dormido y despierta repentinamente que cree que un compañero que está con él lo está atacando. Y él responde en su ya despierto, responde a ese ataque que él cree que le están causando, pero no recuerdo bien el caso porque no lo tengo aquí a la mano, ¿no? Y ese caso 11. ¿Qué es lo que dicen? ¿No lo tiene a la mano? No, espérame. ¿Alguien nos puede comentar más en relación a esto? Sí, licenciado, es el caso número 8. Ajá, ¿qué es lo que dice? Dice, José Manuel Moreno es un joven de 19... Pero hablaba de que... Ajá. Que se encuentra cumpliendo servicio militar. En su infancia sufrió algunos episodios de sonambulismo que no se repitieron con posterioridad. En una noche de carrera de autos cayó dormido estando de turno, despertando repentinamente, cargando el arma y disparando a su compañero, quien murió a consecuencia de los disparos. Y dice que el médico forense en su informe indica que el señor se encontraba en estado de sonambulismo cuando se dio el hecho. Ajá. Muchas gracias. ¿Y qué ustedes como grupo qué respondieron allí? Ahorita le digo.
Licenciado Zulpe. Sí, sí, dígame. Yo puse ahí en el caso de los brujos, ¿verdad? Porque hay comunidades donde, o sea, lejanas, ¿verdad? Donde hay, sí creen en la brujería. Entonces, supongamos, yo vivo en una comunidad lejana, ¿verdad? Y mi hijo se enferma. Y yo sé que hay un, ¿cómo se llama? Hay un brujo por ahí. Entonces, en esas comunidades, pues se da mucho también lo del linchamiento de los brujos, ¿verdad? Porque se cree que son brujos. Ajá. Entonces, eso surge a raíz de eso, ¿verdad? De que la gente, algo le pasa a algún familiar o algo así, y dicen, aquel fue, ¿verdad? Porque aquel es brujo, ¿ya? Y tal vez es una enfermedad extraña, los llevan a hospitales y no se curan ni nada. Entonces yo creo que sí entra aquí el miedo invencible, ¿verdad? Porque en la mente de la persona, pues sí, fue esa persona a través de la brujería y pues terminan linchándolo, ¿verdad? Y los matan. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que quiera comentar? Bueno, decimos. Entonces, en ese caso que dice usted de que de esta persona que está prestando servicio militar, sí puede entrar el miedo invencible, como medio Como una causa de inculpabilidad. Ajá. Si existe alguna forma, como ahí se menciona, que puede llegarse a probar que esta persona pues creyó en el daño que le iban a hacer y por esa misma forma actuó de esa manera, o por el estado de sonambulismo en que estaba, eso le hizo realizar lo que hizo, pues para mí que sí, ¿no? Para mí que sí, como una causa de inculpabilidad, ¿no? Gracias. Luego tenemos acá fuerza exterior. Sí, dígame, José. Licenciado, ¿sí me escucha? Licenciado, ¿sí me escucha? Ahorita vamos, Gustavo. Sí. Licenciado. Ahorita le escucho, Gustavo. Vamos a tratar de apartar un tiempecito para ir viendo cada uno de esos casos para que discutir y que no a ustedes no les quede ninguna duda en relación a eso, ¿no? Gustavo, ¿quiere comentar algo? Luis Gustavo. Bueno, entonces sigamos con esto. La siguiente causa de inculpabilidad es la fuerza exterior. La número 3 es el error. La 4, la obediencia debida. Y la número 5, la omisión justificada. Entonces, cuando se refiere a la fuerza exterior, dice acá, ¿no? Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleado sobre él, ¿no? Acá, ¿tienen ustedes alguna duda en relación a esta causa de inculpabilidad? ¿A qué se refiere cuando dice fuerza material exterior irresistible? Bueno, yo le digo, yo puedo entender en relación a eso, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible
directamente empleada sobre él, ¿no? De igual manera, estamos dentro de las causas que eximen de responsabilidad penal. Esta persona que se va a defender, si es atacado de una forma violenta, cualquiera de las formas, pero violenta que sea, de esa misma manera, esta persona responde a ese ataque violento que está realizando, y a eso es lo que se refiere este numeral, ¿no? Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible por el mismo momento de la acción que se está dando, del ataque que él está sufriendo. Eso es lo que le hacen, y no pensar, no recapacitar, y de forma como instantánea esta persona responde al ataque que está sufriendo, ¿no? Eso es lo que se puede entender como fuerza material exterior irresistible. Los actos de defensa que se dan, cualquiera de las causas que eximen de responsabilidad penal, nosotros podemos pensar, ¿verdad? O decir en el sentido de que son actos que se dan por parte de la persona que está siendo agraviada en ese caso, que para ninguna de esas causas que eximen de responsabilidad penal realmente existe el tiempo necesario como para pensar, y se actúa de forma no voluntaria, pero sí, yo les diría irresistibles, ¿no? Irresistibles, o más que todo, además que irresistible, no queda el tiempo necesario para poder analizar la forma en que está actuando, la forma en que está repeliendo la acción de la cual está siendo objeto, ¿no? Gracias, Lick. 3 dice, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, ¿no? Siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Licenciado. Sí, dígame, Antonio. Dígame. Sí, Lick, respecto a la fuerza, lo que estaba hablando, sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Sí, no sé si en cuanto habla de la fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él, no podríamos hablar, por darle un ejemplo, de que alguien obligue a una persona a realizar un hecho delictivo, porque dice directamente empleada sobre él una fuerza material exterior irresistible. No sé si podría aplicarse el hecho de que alguien me obligue a actuar en contra de otra persona o a cometer un delito para que a mí o a un familiar mío no le empleada sobre él. Es bien complicado eso, Antonio, porque si vamos a ver así rapidito lo que es la obediencia, pareciera que más podía estar dentro de la obediencia, ¿no? Por la misma situación que se daba, pero lo vamos a ver. Yo lo miro un poco difícil que pueda adecuarse esa fuerza exterior. Ajá. Como una fuerza exterior, esa fuerza material irresistible que está siendo empleada sobre él, ¿no? Yo sí más creería que se refiere a la forma en que esta persona está siendo atacada, y que de esta manera también la persona responde, ¿no? Ok. Gracias. No tenga pena. Licenciado. Sí. Juan José. Yo quería... Luis Gustavo, habla. Es que yo quería participar hace rato en el caso que planteó, pero tengo complicaciones de la señal, entonces me ando conectando y desconectando. En relación al soldado que... Ajá, entonces toda la clase me la ha estado saliendo, entrando. Entonces yo no terminé de escuchar cómo resolvió el caso del joven, el militar que estuvo en estado, el que se quedó dormido y en estado de sonambulismo disparó. Si dijo que era por el miedo invencible o no, porque
porque el joven en sí estaba durmiendo, entonces no estaba consciente de lo que hacía para nada, por lo tanto no hubo ni acción ni voluntad. Pero lamentándose para no ser acusado o para, bueno, defenderse pues de que él no actuó voluntariamente, ¿cómo se fundamentaría en ley? Ya que es una falta de acción el estar en estado de inconsciencia, es una falta de acción, pues que estaba inconsciente al estar en un momento de al momento estaba en un lapso de sonambulismo. Pero, ¿cómo resolvió el caso usted? ¿Cómo dijo? El caso en sí, en concreto, no lo resolvimos, solamente indiqué o también mencionaron los compañeros que bien puede estar en la duda de aplicarse lo que es el miedo invencible como una causa de inculpabilidad, pero también mencionaba, si no estoy mal, Juan José creo que fue, que ellos lo adecuaron a una causa de inimputabilidad, pero yo les mencionaba, teniendo dudas respecto a eso, de que vamos a apartar un momento especial para responder cada uno de esos casos para que ustedes también no se queden con dudas con relación a eso, ¿no? Yo lo que quiero el día de hoy es que terminemos estas causas que eximen de responsabilidad penal para ya dejar de una vez para el siguiente fin de semana, ya entrar directamente a lo que es el proceso penal y lo que es la función de cada uno de los sujetos para lo que realizan más adelante dentro de cada una de sus etapas, ¿no? Vamos con lo que se entiende como error, como una causa de inculpabilidad, ¿no? Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, ¿no? Siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto, ¿no? ¿Se les ocurre algún caso en relación a esto o qué entienden ustedes como tal, ¿no? Porque acá dicen, ¿no? Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto, ¿no? ¿Qué entendemos por esto, ¿no? Definitivamente es una acción que realiza la persona que supuestamente se está defendiendo de una agresión o de un acto que él cree que se va a realizar en contra de él, ¿no? Por eso es que se le llama error, ¿no? En la creencia de que yo actúo de una manera creyendo que otra persona me va a atacar y la intención de la otra persona no es eso, ¿no? Es otra situación la que quieras hacer, ¿no? O nos planteamos el caso siguiente, ¿no? Sí, licenciado, no sé sí, si ahí dígame. se podría aplicar esto. Sí, no sé si ahí se podría aplicar esto de que cuando asaltan a una persona y tal vez el asaltante no lleva un arma de fuego, sino que un arma hechiza, ¿verdad? Entonces uno piensa que realmente le van a hacer daño, ¿verdad? Entonces uno reacciona con una arma de fuego y el otro no llevaba el mismo elemento, entonces no sé si podría encajar ahí. Tal vez se lo cambio un poquitito, ¿no? Lo que carga la persona que está asaltando es un arma de juguete, ¿no? Porque las armas hechizas igual se pueden disparar, ¿no? Las armas hechizas igual se pueden disparar. Aunque sea una vez, pero igual las pueden percutar, como lo llaman, ¿no? Pero sí, el caso que usted plantea, resulta que el arma con el que está asaltando es un arma de juguete, ¿no? Entonces, allí la defensa que realiza la persona es en la creencia del mal que le van a causar con el objeto o el arma que porta esta persona, ¿no? Pero sí, de acuerdo con eso, ¿no? Licenciado, buen día. Yo digo que también Licenciado, aplica ahí en no este sería también caso legítima defensa, el caso de la o se pueden broma. combinar. El O se caso de la pueden broma combinar. donde... Ay, Sí. Termine usted, Renato, luego vamos con Gustavo. ok.
Le comentaba que aquí aplica tal vez el caso de la broma donde supuestamente van a secuestrar a los hijos de una persona, que es en son de broma, pero obviamente el papá no lo sabe y pues les da muerte. Entonces es Ajá. un error porque él piensa que sí, van a secuestrar a sus hijos, pero el fondo era una broma, ¿verdad? Cabal, el caso que es uno de los casos que se les planteó, ¿no? Ah, pues sí, yo creo que con lo que es esa causa de inculpabilidad en relación al error, como que da menos lugar a dudas, ¿no? Como que es un poco más entendible, ¿no? Luis Gustavo, ¿me escucha? Bueno, sigamos. Licenciado, disculpe, pero Licenciado, ahí tengo muy mala el error con el miedo invencible son similares. En el error puede haber miedo también. ¿O cuál Sí, sería la diferencia que usted considera que está marcada entre esos dos? solo leámoslos otra vez en relación al miedo invencible y el error, ¿no? Dice, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias, ¿no? Eso es lo que se refiere al miedo invencible, ¿no? Y el error dice lo siguiente, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. ¿Cuál es la diferencia que observamos en relación a cada una de estas causas? No muy claro, ¿verdad? No muy claro en relación a que el miedo invencible, ¿qué es lo que le hace realizar esa acción? El miedo o el temor a lo que le van a causar a él, ¿no? Y en relación al error, ejecutar el hecho en la creencia solamente en su mente, ¿no? Solamente en su mente de que existe una agresión ilegítima, ¿no? Contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto, ¿no? Lo que sucede es que en el miedo invencible, la reacción sí va a ser a consecuencia de una acción que esta persona está recibiendo en el miedo invencible, mientras que en el error solamente existe en la creencia de la persona que se está defendiendo, pero esa acción en sí nunca se realiza, ¿no? Esa es la diferencia que yo miro dentro de una causa a la otra, ¿no? En el error se da la reacción de la persona que se está defendiendo, más no lo que él creía que le van a hacer, ¿no? Distinto a lo otro, ¿no? Esa es la diferencia que yo encuentro entre una u otra. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario en relación a esto. Mónica, ¿me escucha? Sí, licenciado, gracias. Ajá, Sí, lo entiendo de esa manera. Es que dentro del miedo invencible se da lo siguiente, ¿no? Puede ser cierto o puede estar por ocurrir o inminente. Por eso dice cierto o inminente, ¿no? Mientras que en el error solamente existe en la persona o en la creencia o en el pensamiento de la persona que se está defendiendo, ¿no? Sí, Ajá. sí, lo que yo considero es de que, sí, o sea, yo pienso que me van a hacer algo y actúo por error, pero puede haber también ahí miedo. O No, sea, definitivamente que puede haber miedo, sí, ¿verdad? De que puede haber miedo, sí, porque esa misma situación del miedo puede hacer que esa persona reaccione de esa manera, ¿no? sí, pues, Ajá. ya. Gracias, licenciado. Vamos con la siguiente. Obediencia debida, ¿no? Aquí aparecen varias situaciones, ¿no?
Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado, ¿no? ¿Qué entendemos por esto, no? La obediencia debida, ¿no? Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado, ¿no? Una persona subalterna recibe órdenes de su jefe o de uno o varios, ¿no? Como sea, ¿verdad? De ir a realizar una acción. Esa acción no muestra las apariencias de ilegal. Esta persona lo realiza, ¿no? Pero resulta que lo que lo mandaron a realizar fue un acto ilegítimo, un acto contrario a una norma, pero que esta persona no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Imaginemos que a una de ustedes solamente le dicen, bueno, mire, fulano y tal, usted está a las órdenes de esa persona, ¿no? Lleve esta bolsa o lleve esta maleta a fulano y tal, ¿no? Usted la transporta y se lo lleva, ¿no? Pero nunca le dijeron qué iba dentro, nunca le dijeron qué contenía, ¿no? Y cuando llega con la otra persona o lo detienen a usted durante el caminar para llevar lo que le estaban encomendando, resulta que era dinero mal habido, que era droga, ¿no? A eso es donde la norma señala como obediencia debida, ¿no? Y hace la siguiente observación, ¿no? La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones, ¿no? Dice, que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, ¿no? Que la persona que está realizando esa acción esté directamente subordinado a esa persona que lo está instruyendo a realizar la acción, y que por razón también de su función usted no puede decir no, ¿no? B dice que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta, ¿no? Aquí es donde está lo que yo les mencionaba, ¿no? Yo no sabía lo que llevaba, yo no sabía lo que estaba transportando. Entonces, pero sí sé quién me está ordenando realizar eso, ¿no? A mí Licenciado. Sí, dígame, Michelle. Disculpe, tengo una duda. No entra en esta obediencia debida, pero en el caso de que, por ejemplo, le secuestran a un hijo o a sus papás y le dicen, mira, tenés que ir a matar a alguien porque si no los mato, le hago daño a tu familia. Y obviamente pues, lo tiene que hacer porque si no le matan a la familia y va y asesina a la persona. ¿En dónde entraría, o sea, en qué entraría este caso? Primero le digo, por lo ilícito del acto, obediencia debida no es, ¿no? Obediencia debida no es, ¿no? Sí, correcto. Pero sí podría entrar, yo le digo, hay posiblemente el miedo invencible, ¿no? Mire lo que acabamos de indicar en relación al miedo invencible, ¿no? Por el miedo a que le ocasionen daño a su familia o a quien le indicaron de su familia, usted va a realizar la acción, ¿no? Sí, pues sí. Ok. Ajá, podría ser dentro de esta, ¿no? Sí. Que es la que más se puede acercar a la situación, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Lick. Entendíamos lo que es la obediencia debida. ¿Cuándo se debe de entender esa obediencia debida y qué requisitos debe de reunir? Pero lo principal es que para la obediencia debida, lo principal es que la acción que está realizando esa acción como causa de inculpabilidad
el hecho ilegal que va a realizar no sea manifiesto, no sea evidente, no sea notorio que lo que lo están mandando a realizar es una acción incorrecta, una acción que va en contra de una norma o en contra de un tipo penal, ¿no? Y como última, ¿no? Omisión justificada, ¿no? Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable, ¿no? ¿Qué entendemos por esta omisión justificada, ¿no? ¿Alguien se imagina algo? Alguien que tenía la obligación de evitar algún peligro, de ejecutar algún acto. ¿No? Oigan lo que menciona, ¿no? Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa ilegítima e insuperable, ¿no? Licenciado, ahí podría tal vez aplicar que, por ejemplo, una persona se encuentra en peligro y necesita ayuda, pero yo no la ayudo porque en el momento de ayudarla pongo en riesgo mi vida también. Ajá, ¿cómo qué sería? Tal vez, por ejemplo, una persona, ¿qué le dijera yo? Con impedimentos físicos, tal vez está, qué sé yo, a punto de caerse, tal vez de alguna superficie, ¿verdad? Pero tal vez en el momento en que, digo yo, si yo la ayudo, me puedo caer yo también. O sea, depende de la Ajá. circunstancia, ¿verdad? Entonces está en peligro mi vida. Entonces hay una causa justificada por la cual yo no la ayudé. O sea, no realicé la acción por una omisión, ¿verdad? No sé si, pero yo creo que sí lo que les voy a mencionar. Imaginémonos que yo estoy en una piscina o a la orilla del mar, ¿no? A la orilla del mar, ¿no? Me doy cuenta de que en la piscina o en el mar, en uno de esos dos lugares se está ahogando una persona, ¿no? Pero yo, aún viendo que se está ahogando, no la defiendo. Y no la defiendo porque yo no sé nadar, ¿no? Si yo me atrevo a salvarla, nos vamos a morir los dos, ¿no? Entonces es una situación donde posiblemente se pueda adecuar esta omisión justificada. Yo no actué porque yo no puedo nadar, ¿no? Igual nos vamos a ahogar los dos, ¿no? O otro ejemplo también. Imaginemos, yo me estoy dando cuenta de que a usted la están asaltando, la tienen con arma en la cabeza o en el pecho, cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Pero como yo no cargo arma, no cargo con qué defenderla. Si yo sin arma me atrevo a defenderla, igual nos van a matar a los dos, ¿no? Entonces son situaciones que creo que son un poquito más fáciles de comprender como una causa de inculpabilidad, ¿no? Allí estaríamos en relación a las causas que eximen de responsabilidad penal, pero como les digo, vale la pena de que ustedes profundicen con analizar cada una de estas causas, porque sí es interesante para cada uno de los casos que se nos puedan plantear, tanto en la vida real como en casos por la misma carrera, ¿no? Por la misma carrera en estudios. Fíjese, Lick, que estaba leyendo en estos apuntes de derecho procesal que usted envió, omisión justificada. Sí. Dice, bueno, ahí dice que debería desaparecer esa circunstancia.
pero dice que propone utilizarla para aquellos casos en los que se invoque la objeción de conciencia para realizar obligaciones previstas por la ley, siempre y cuando no se afecten bienes jurídicos fundamentales. Ajá. ¿A qué se refiere con eso de aquellos casos en los que se invoque la objeción de conciencia para realizar obligaciones previstas por la ley? Eso lo relaciona en relación a la omisión justificada, ¿no? ¿Sí? ¿O a qué lo relacionan? Sí, a la omisión justificada. Ajá. Vuelva a mencionarlo, perdone. Dice, propone utilizarla para aquellos casos en los que se invoque la objeción de conciencia para realizar obligaciones previstas por la ley, siempre y cuando no se afecten bienes jurídicos fundamentales. Le mentiría si le explico ahorita a qué se refiere, pero sería de analizar solamente esa parte. ¿Se refiere a eso? Sí, porque dice en el primer párrafo, después de omisión justificada, en el Código Penal lo contempla en su artículo 25, numeral 5, no se entiende muy bien el sentido de este precepto, ya que los supuestos que contempla serían perfectamente encuadrables en el resto de las circunstancias eximentes. Además, su mismo nombre se presta a confusión por cuanto utiliza la expresión justificado para una causa de exclusión de la culpabilidad y no de la antijuridicidad. Considero que dicha circunstancia debería desaparecer. Es que lo que sucede es que como la omisión justificada como una causa de inculpabilidad es una falta de acción, ¿eh? Una falta de acción, pero a eso es lo que la misma ley señala. ¿Por qué esa falta de acción? Porque el actuar, si no lo omite, le causa riesgos a él como tal, ¿no? Pero por eso es una omisión justificada, ¿no? Porque la omisión en muchos casos puede llegarse a sancionar, ¿no? Llegarse a sancionar si no se justifica el por qué no se actuó, ¿no? Pero en este caso, para mí que sí se entiende el por qué justificada, ¿no? Por el riesgo que la persona puede correr si no lo hace de esa forma, ¿no? Pero le prometo que no lo he analizado como lo señala este autor en ese libro. Lo voy a analizar y le comento, ¿no? Gracias, Lick. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá el día de hoy. Espero que algo hayan tomado de esas causas que eximen de responsabilidad penal y de igual manera los insto a que sigan leyendo, ¿no? El otro fin de semana ya iniciamos puramente con el proceso penal. Yo les encargo a ustedes de que puedan leer un poco, bueno, en relación a lo que es el proceso penal. Las etapas, vamos a empezar a ver las funciones de cada uno de los sujetos procesales en cada una de esas etapas del proceso penal. Entonces, si ustedes pueden ir adelantando en leer un poco para así ya ver si ustedes tienen claro o tienen alguna duda en relación a eso, ¿no? Muchas gracias por estar atentos. Que descansen y tengan un buen día, ¿no?